Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hace unas semanas hicimos un vídeo en el que comparábamos 4 taladros entre los que se encontraba el del Lidl, el Parkside, el verde. Bien, hablamos de que había uno negro, pues bien, ya lo tengo aquí, ya está aquí en España y acabo de adquirirlo. El modelo Performance, un modelo que ya cuentan con motor Brule y que supuestamente ya es más profesional. Vamos a hacer un unboxing, vamos a hacer un review y una pequeña comparativa frente al DeWalt, ya que supuestamente este tiene características técnicas superiores. Y vamos a ver qué tal se comporta y si merece la pena calidad-precio. Así que, dentro vídeo. Y bien, aquí tenéis este bicharraco de caja que además del taladro contiene multitud de accesorios. Vamos a hablar de todos ellos. Pero antes, bueno, deciros que la caja se abre con un sistema de cierre supuestamente de seguridad. Tiene aquí un freno rodeado con goma espuma, la verdad que está bastante conseguida, aunque lo que viene siendo el exterior de la caja, a mi parecer, pues bueno, lo podrían haber reforzado un poquito más, pero bueno, está bastante bien. Aquí tenéis el taladro negro, el Performance, que ya veis que si comparándolo con el DeWalt es bastante más grande. Ya digo, pesa medio kilo más, pesa 2 kilos 45 gramos y este pesa pues 1,5 kilos. Luego también este tiene batería de 18 voltios, este ya tiene batería de 20 voltios. Las medidas pues ya son 24,5 por 24. La verdad que el taladro es un bicharraco. Hablaros también, pues bueno, que tiene dos marchas. La marcha 1 va a 400 revoluciones y en la marcha 2 va a 2000. Igual que el DeWalt, la misma. La diferencia también es que cuando le metemos en impacto, es decir, le metemos ya en modo martillo, aquí va a 36.000 impactos, mientras que en el DeWalt va a 34.000. Que bueno, ya ahí notamos una diferencia. También tiene 21 niveles de apriete, que en comparación con este, pues este tiene 14. Ya digo, también tiene más niveles de apriete. Y también supuestamente tiene 80 Nm, que yo siempre he dicho nanómetro, y no, nanómetro no es 80 Nm. Este tiene 80 y este tiene 60. Y además, este supuestamente, digamos, en madera es capaz de perforar 65 milímetros frente al DeWalt, que solamente puede perforar 38 milímetros. Luego 16 en hormigón y este 13. Y además, y los dos 13 en metal. Ya digo, 16 milímetros en hormigón, pero pone 16 milímetros en hormigón sin piedra. Imagino que será el hormigón típico de adoquines y demás. No tengo una broca de 16 milímetros, pero sí tengo una broca de 12, con la que hicimos el anterior vídeo. Ya digo, la comparativa de los 4 taladros, que lo dejaré arriba en la descripción del vídeo. Y vamos a ver si es capaz de perforar todo. Ya digo, a ver si me convence y me quedo con este taladro maravilloso. Además, también comentaros que los niveles sonoros son de 100 decibelios, 99 y 100 decibelios, prácticamente los mismos. Bien, y tras hablar de las características técnicas, vamos a hablar qué es lo que trae la caja. Bueno, la caja veis que viene ya, digamos, con goma espuma y demás, además goma espuma insonora. O sea, curioso. Viene con su manual de instrucciones, ya digo, siempre leerlo. Viene con el taladro, viene con un agarre que se pone aquí, que digamos es para hacerle más fuerza y más presión. Viene con un distanciador para que, pues, si queremos X metros. Yo la verdad que estas cosas, a lo mejor esto sí, pero lo demás no suelo usarlo. Pero bueno, viene con 2 baterías. Ya digo, aquí me he llevado una desilusión porque bueno, aquí si veis está totalmente la batería cargada, las dos están cargadas, pero en este se escucha un clic que en este no se escucha. Se ve que el clic de aquí está cedido, así que bueno, ya me tocará ahí al líder a descambiarlo, por lo menos la batería, a ver si tenemos suerte. También viene con su cargador. Bien, y por último trae un cajón en el que vienen los accesorios. Un cajón que bueno, viene bastante completo, ya digo. Viene con 2 kits de puntas, ¿vale? Me imagino que uno será un kit de puntas para lo que viene siendo el taladro, que viene con su cortapuntas. Y otro kit de puntas que será, digamos que es igual, pero digamos para los distintos destornilladores que vienen. Ya digo, estos destornilladores, tanto grandes como pequeños. Yo la verdad que esto da la sensación de que lo han puesto como de relleno o lo han puesto de gama baja. Yo hubiera puesto uno de gama alta y me hubiera ahorrado este hueco o hubiera puesto otra cosa, la verdad. Luego viene aquí un kit de brocas de la marca Parkside Performance, que la verdad que viene bastante bien. De hecho, las brocas sí me parecen de buena calidad. Ya digo que tienen todas filo y sobre todo la de madera y de metal rozan bastante. Y la punta, digamos, tiene una punta aquí, digamos, como de diamante para el hormigón. Vienen las típicas medidas, ¿no? La 3, la 4, la 5, la 6, la 8 y la 10. Y vienen 3 modelos para los 3 modelos: madera, metal y hormigón. Pero bueno, eso sí está bastante bien.
Viene con 1 metro, de 3 metros y con un cúter. Yo a mi parecer, yo sí hubiera puesto las puntas y las brocas, pero estos accesorios, tanto el cúter como los destornilladores y demás, yo lo hubiera obviado. Porque da la sensación como que quieren rellenar algo. Yo hubiera puesto algo más en relación al taladro, sobre todo si lo queremos hacer de gama profesional. Pero bueno, esa es mi opinión. El modelo Performance tiene un agarre de goma, la verdad que está bastante bien. Venía para zurdos, es curioso, para el cinturón, se puede poner en el lado diestro, ambidiestro, con la batería de 20 voltios, de 2 amperios, aunque bueno, también son compatibles con todas las baterías del Lidl, se comprará seguramente una de 4 amperios. Me da un poco coraje, por así decirlo, porque las pegatinas no están puestas rectas, que les costará ponerlas rectas para que dé más sensación de profesionalidad. Pero bueno, tiene el mandril de acero, que eso sí me gusta, al igual que el de Word y que tenía el modelo anterior, el modelo verde. Y hay una cosa aquí que tiene el agarre de las puntas que está como sobresalido. Esto aquí no me gusta porque esto entiendo yo que con el tiempo se gastará muchísimo antes, lo que viene siendo la boca del taladro. Y que además en taladros de gama alta, ya sea el Makita, de Word y demás, no veo este sobresaliente aquí. Así que bueno, vamos a ver cómo se comporta en las distintas superficies y a ver si os gusta. Vamos a hacer la primera prueba en madera. Vamos a usar una pala del número 30, de 30 milímetros. Vamos a ver qué tal hace el boquete aquí. Bueno, como podéis comprobar, la verdad que es totalmente nítido. Bueno, no me gusta ser el portador de malas noticias, pero bueno, veis que acabo de ponerle la broca ya para acero, para hacer un boquete aquí, con esta chapa de acero, y ya veis cómo no tiene mucha estabilidad. Que si lo comparamos con el de Word, lo que viene siendo el punto de gravedad, este sí tiene bastante estabilidad. Incluso si cambiamos la broca y le ponemos esta broca, lo que viene siendo el punto de estabilidad no lo pierde como este. Este incluso sin broca, ya veis como en este aspecto pues no está muy estable. Pero bueno, es otro puntito, digamos, negativo que me gustaría comentar. Bueno, para hacer digamos el agujero en la chapa, ya sabéis que hace falta un poquito de aceite para que fluya mejor la broca. Ya veis que está haciendo bastante perforación la chapa. Y ya veis cómo ha hecho el boquete perfecto, una chapa bastante gruesa. Y todos estos materiales de hormigón son los que vamos a trabajarlo. Vamos a usar una broca del 12 de la marca Fisher, ya digo, gama alta. Como siempre, en la descripción del vídeo y en los comentarios dejaré los enlaces de los productos, eso ya que lo sepáis de antemano. Y vamos a hacer boquetes del 12 en distintas, digamos, superficies. Vamos a hacerlo en el típico adoquín de acera, en mármol, en hormigón y hormigón pero con granito, ¿vale? Con piedrecitas. Ya decía este modelo, que este modelo no lo hasta 16 milímetros lo hacía sin granito, pero bueno, normalmente ya cuando vamos a usar algo así usaremos algo eléctrico, no de batería. Pero bueno, vamos a probarlo del 12 con piedra. Y por último vamos a probarlo en la típica piedra de la playa, que ya digo que en ningún taladro pudo excepto el eléctrico en el anterior vídeo, que ya digo lo dejaré arriba. Vamos a ver si este taladro nos enamora y hace el boquete aquí, ya que tiene también más nivel de percusión. Como ya he dicho, broca del 12, nivel 2, y vamos ya a martillear, vamos a percutir. Vamos a ver qué tal en el adoquín. Bueno, como podéis comprobar, y espero que se aprecie en el vídeo, ahí está, ha hecho el boquete. Mirad el grosor del adoquín, ¿eh? Ya digo, tiene más 4 dedos de grosor, un adoquín bastante gordo, aunque sí es verdad que es cemento y bueno, no es tampoco muy duro, un material muy duro. Digamos, de las paredes de los edificios.
podéis ver, se lo ha comido. Perfecto. Vamos a ver un material duro como el mármol, a ver qué tal se comporta. Para esto incluso haría falta una broca especial de mármol para que no parta y demás, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no lo partimos y a ver qué tal se comporta. Bien, como podéis ver, ha llegado casi a la mitad y aquí ha partido el mármol. Que si siguiéramos haciendo el boquete, pero bueno, ya veis, por eso hace falta unas brocas especiales, porque si lo usamos con broca de hormigón, partimos el mármol. Así que aviso a navegantes, no uséis brocas de hormigón para el mármol. Pero bueno, ya veis como también puede con el mármol que le ha costado. Y ahora vamos a probar el típico hormigón, digamos, con gravilla, con granito. A ver si, ya digo, mira el grosor que tiene casi 3 dedos. Vamos a ver qué tal se comporta aquí el taladro y a ver si es capaz con la broca del 12 hacerlo. Ya digo, a ver qué le cuesta. Perfecto. Vamos a hacer el boquete en la típica piedra, que ya digo que el de Bolt no pudo, solamente lo pude hacer con un eléctrico. A ver si en este caso este taladro puede. Vamos allá. Bueno, como estáis viendo, lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo. Le está costando, pero está llegando hasta el final. Le está costando. Yo incluso le echaría un poquito de agua, porque para estas piedras viene un poquito de agua. Voy a ello. Bueno, ya le hemos hecho un poquito de agua, vamos a ver, para que no se caliente tanto la broca. Y bueno, mirad cómo así ha hecho el boquete. Y bien, ha llegado el momento de las conclusiones finales en relación a este modelo, el modelo Parkside Performance de Lidl, el negro, el que tiene ya motor Brundle y 80 Nm de fuerza. A ver, a mi juicio, calidad-precio es un taladro que a poco se le igualan. Yo incluso a lo mejor mencionaría el Tag Life, el que se vende en Amazon, que ya digo, abajo en la descripción del vídeo os lo dejaré. Y además de ese os dejaré todos los enlaces de todos los productos por si deseáis adquirir alguno de ellos, incluso en los comentarios. Pero ya digo, retomando el tema, yo diría que calidad-precio, el único que se le puede asimilar un poco es el Tag Life del Amazon, el color negro también, que tiene 65 Nm de fuerza. Pero para, digamos, un uso doméstico, incluso semiprofesional, la verdad que este taladro ha cumplido con creces todas las expectativas que yo había esperado. Incluso, ya digo, ha hecho la perforación aquí en la piedra de playa, que digamos en el anterior vídeo, no sé por qué, porque ya habré dicho que la piedra será de acero valirio, la de la anterior piedra estará de otra composición y no pudo hacerla la de Bolt, pero ya digo, aquí sí ha podido hacerla la de Bolt sin ningún problema, al igual que la Parkside. A ver, características técnicas muy similares al de Bolt, pero de precio prácticamente la mitad. Yo tuve la suerte de pillar una muy buena oferta con el de Bolt, que por eso lo compré, pero ya digo que si me tuviera que comprar un taladro, sin duda iría a por el Parkside calidad-precio. Incluso como viene con un montón de materiales y demás, pues bueno, esos son pequeños añadidos que, aunque no sean de gama alta las brocas y demás, pues bueno, para un uso doméstico o un uso diario, para 4 boquetes que vamos a hacer en la pared, colgar cuadro y demás, va perfecto. Así que mi enhorabuena a Parkside por sacar este modelo. Ya digo, abajo en la descripción del vídeo dejaré todos los enlaces de todos los productos y si queréis poder ayudarme dándole un like a este vídeo y también podéis suscribiros a mi canal. Muchas gracias y un saludo. ¡Hasta luego!